Buenos días a todos. En verdad es un verdadero gozo estar con ustedes. Me siento como en casa. Me encanta estar en medio de ustedes y ver lo que Dios está haciendo en México a través del Ministerio de Gracia Soberana, las iniciativas de esta iglesia local. Y me anima mucho y espero que en unos años ver lo que está pasando aquí, verlo en otros países replicando la avanzada que han tenido. Gracias, Carlos, por decir joven. No me siento tan joven últimamente, pero lo acepto, lo acepto. Eh, lo recibo. Por alguna razón, Carlos me ha dado los temas que pudieran pensar que son un poquito más controversiales sobre los dones espirituales y el taller también, pero yo pienso que no deberían ser tan controversial. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos en estos temas. Y antes de comenzar, mientras cantábamos, especialmente cuando cantábamos la canción Gracia y Paz, y decíamos la parte que decía gracia y paz para un transgresor, qué, qué privilegio, qué bendición, qué gracia que aquellos que merecemos el juicio eterno de Dios, podemos hoy estar hablando de los dones espirituales. Yo creo que muchas veces nos ponemos un poco combativos con este tema. Levantamos los guantes y estamos listos de batallar y estamos listos de ver cuál es la posición de la otra persona. Y olvidamos de la gracia y paz que tenemos con Dios. Y qué privilegio de que Él nos da dones. No para combatir, no para ver quién tiene el poder o quién tiene la razón, sino para bendecir a su iglesia. Así que yo espero que en el día de hoy podamos ver por medio de la palabra del Señor que Dios nos da dones, pero principalmente para que podamos bendecir a la iglesia del dador de los dones. Dios da dones, pero no es para mi estatus, no es para mi beneficio, es para bendecir a la iglesia del dador de los dones. Como pueden ver, soy puertorriqueño y me como las L's, las R's. Pero vamos a pedir entre continuistas que Dios nos dé el don de interpretación de lengua para que entiendan de puertorriqueño a mexicano. Yo no soy la persona más dada a hacer cosas en la casa, domésticas, de arreglar tuberías o cosas eléctricas. Lo interesante es que tengo un trasfondo de ingeniería y todo el mundo pensaría que supiera hacer esas cosas, pero no soy bueno en hacer esas cosas. Pero últimamente me he tenido en la obligación de tener que hacer diferentes de estos arreglos en la casa y con la ayuda de nuestro gran amigo YouTube trato de arreglar muchas de estas cosas. Y había un grifo, en Puerto Rico le decimos pluma, donde sale el agua, un grifo, ¿verdad? De la cocina. eh, y había que cambiarlo, no estaba funcionando bien. Y traje mis herramientas y todo estaba preparado, pero no quise depender mucho de YouTube. Pensé que podía hacerlo con mi propia opinión y comencé a usar herramientas de la forma incorrecta. Y comencé a cerrar llaves de la forma que no era incorrecta. Y cuando saco las cosas, sale agua y sale agua y sale agua. Y toallas y hay que cerrar la llave de paso completa de la casa. La lección que aprendí fue que las llaves o las herramientas se tienen que usar correctamente. Y muchas veces cuando hacemos estos arreglos no queremos usar ni las herramientas. Lo queremos hacer con la mano, queremos hacer de diferentes formas. Yo creo que con los dones espirituales nos ha pasado algo similar que cuando tratamos de hacer arreglos en el hogar. Los usamos incorrectamente o no los usamos. Los usamos para nuestro beneficio, para nuestra gloria, para que piensen que soy el hombre de Dios, o simplemente nos movemos al otro lugar y no los usamos, quizás para guardar nuestra reputación, para que piensen que soy intelectual, para que no piensen que estoy con los ignorantes. Muchas veces los usamos incorrectamente o no los usamos. Y hermanos, si los dones del Espíritu Santo para la iglesia están ahí
para que aprendamos a confiar y a depender en Él. Así como hemos visto hasta ahora, los dones del Espíritu Santo, parte del trabajo que está es para la edificación de la iglesia, pero para que también confiemos en el Espíritu Santo. Y cuando los usamos incorrectamente o cuando decidimos no usarlos, no estamos dependiendo del trabajo que quiere hacer el Espíritu Santo para edificar a la iglesia y para también trabajar en nuestras vidas. Yo creo que hemos perdido esta expectativa que muchos de nosotros teníamos de ver al Espíritu Santo trabajando a través de nosotros para el beneficio de la iglesia. No tenemos esa fe de niño que muchas veces teníamos y que pedíamos cosas que parecieran en momentos alocadas, porque confiábamos en un Dios poderoso y soberano que podía hacer todas las cosas. Hace 3 años en nuestra iglesia hubo 4 diagnósticos de cáncer, pero cáncer bien severos. Uno de ellos era un cáncer de mama en la etapa 4, otro era un cáncer que no era de los huesos, es una área tan y tan difícil que fue tratada en un centro de investigación, cáncer de tiroides, y estos 4 cánceres llegaron a la congregación y sacudió un poco a la congregación y muchas personas me decían, no sé cómo orar, no sé qué pedirle a Dios porque no quiero sentirme que estoy exigiéndole a Dios. Y fue un tiempo que nos ayudó a ver que humildemente tenemos que estar expectantes de que Dios puede hacer la obra. Y no quiero decir que esto es lo que va a suceder en todos los casos, pero por la gracia del Señor, las posibilidades eran que de las 4 personas, por lo menos 3 fallecieran. Y por la gracia del Señor, los 3 todavía están en la congregación. Los 4. Pero hubo algo que nos retó a clamar al Señor y expectantes de su ayuda y de su cercanía para nosotros. Porque los dones deben estar funcionando para que dependamos de nuestro Dios y de su cercanía y de su ayuda para con la iglesia. Así que somos expectantes de lo que los dones pueden hacer por nosotros porque tenemos la expectativa de lo que el Evangelio ya ha hecho por nosotros. Son parte del regalo de Dios para con la iglesia, para bendecir a la iglesia. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Y hoy estaremos viendo principalmente del verso 3 al verso 8. Y les voy a dar un poquito de trasfondo del libro de Romanos. Luego vamos a ir al texto. Y no se preocupen que no me he olvidado de orar. Llegamos al capítulo 12 de Romanos. Y es interesante, llegamos a esta sección donde están los dones espirituales, donde está la aplicación, donde muchas cosas se ven de lo que podemos hacer en nuestras vidas, pero no nos podemos olvidar que llegamos al capítulo 12 de Romanos y comienza con estas palabras, por consiguiente. Por consiguiente nos lleva a algo que está anterior a lo que estamos leyendo y por consiguiente nos quiere decir por todo lo que ha sucedido por los 11 capítulos anteriores. Por esa razón lo que hemos visto por 11 capítulos y que hemos visto por 11 capítulos, hemos visto de que Dios salva a pecadores. Hemos visto el poder del evangelio donde personas que merecen la ira eterna de Dios porque todos hemos pecado reciben justificación. Reciben gracia y paz. Reciben relación con Dios. Así que cuando llegamos al capítulo 12 no podemos tener amnesia de lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Tenemos que recordarnos y todo eso informa todos los aspectos que vamos a ver en estos versos gloriosos que vamos a leer. Dios salva a pecadores por su gracia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esas gloriosas verdades informan y deben informar lo que vamos a ver. Los dones espirituales están informados, están impregnados del Evangelio. Porque llegamos a estos textos con todo lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 11. Y los primeros 2 versos del capítulo 12 nos presentan
antes de ir a este tema de los dones, un llamado radical de Pablo. El capítulo 1 el versículo 1 es un versículo que es muy utilizado por los líderes de adoración, sin ofenderte, Bob, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un texto que pareciera que pudiera decirnos como que vamos a levantar nuestras manos a Dios y es parte de lo que hacemos para adorar a Dios. Pero este texto está hablando de que seamos un sacrificio vivo y puro, hermanos. Un sacrificio es donde hay muerte. Un sacrificio es donde algo era presentado y era matado para el perdón de los pecados. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ya Cristo hizo el sacrificio por nuestros pecados. Por consiguiente, muere a ti. Muere a tu persona, muere a tus preferencias, muere a ti. No es un llamado romántico, es un llamado a morir a nuestra vida, a dar todo lo que somos para el Señor. Por tanto, por consiguiente, por lo que el Señor ha hecho, morimos a nosotros. Morimos a nuestras preferencias, morimos a nuestros deseos. ¿Y cómo se ve esta adoración a Dios, que es dándonos completamente a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, no adaptándonos a este mundo, verificando la voluntad de Dios, renovando nuestras mentes por medio de la palabra del Señor? Y con estos textos entramos a la aplicación de que porque morimos a nosotros, porque renovamos nuestra mente, estamos en la disposición de servir al cuerpo de Cristo. Porque morimos a nosotros, porque nuestra mente ha sido renovada por la palabra del Señor, ahora nos damos para servir al cuerpo de Cristo. Morimos a nosotros para que Cristo viva. Así que vamos a hacer la parte más importante de este sermón, que es la lectura de la palabra del Señor, que es Dios mismo hablando, inspirada por su Espíritu Santo. Romanos 12, del verso 3 al 8. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Oremos. Señor, venimos delante de ti declarando nuestra dependencia en ti. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios sea ahora trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú puedas hacer un cambio milagroso en nuestros corazones para que seres que en ocasiones buscamos nuestra gloria, miremos la gloria de Cristo en la cruz y podamos servir a la iglesia para que Cristo sea glorificado. Ayúdame, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Aquellos que me conocen saben que tengo una pasión por correr, por hacer maratones, carreras de larga distancia. Me apasionan. Eso es algo que hace 5 años comencé a hacerlo y no he parado de hacerlo. Mi esposa dice que estoy como Forrest Gump, que comenzó a correr y que no termina. Y algo que me he dado cuenta mientras los años van llegando, acabo de cumplir 44 años, yo lo sé, me veo más joven, muchas gracias, que si uno descuida ciertas áreas de la vida del ejercicio, van a salir
lecciones, van a salir también aumento de peso. Yo cojo 80 kilómetros por semana normalmente, pero si no hago ejercicio de levantamiento de pesa, no hago ejercicio de resistencia, pongo peso. Porque ya mi metabolismo no es el metabolismo de un chico de 15, 20 años que puede comer lo que quiera. Así que tengo que ver diferentes áreas del entrenamiento para que el entrenamiento sea efectivo. Si al final de hacer un entrenamiento, esta mañana salí y hice un entrenamiento por el área del campo de golf y cogí como 4 millas. Si no llego y no estiro, no hago estiramientos, a los pocos días voy a tener una lesión. Porque ya no tengo el físico de alguien joven, aunque lo parezco. No me puedo enamorar con solo una área del entrenamiento. Porque solo un área del entrenamiento va a hacer que si no hago todas, mi cuerpo falle. Yo creo que Pablo aquí, una de las cosas que nos quiere mostrar es que no nos podemos enamorar con uno de los dones. No podemos como que simplemente elegir uno y decir, este es el don que queremos. Pablo quiere que veamos el trabajo amplio de los dones y que todos benefician a la iglesia. Y si no están funcionando, van a haber deficiencias, van a salir lesiones. La iglesia no va a funcionar como debe funcionar. Así que tenemos que tener la humildad de usar estos dones, todos ellos, para el servicio de la iglesia en dependencia del trabajo del Espíritu Santo. La gracia de Dios nos llama a servir al cuerpo de Cristo en humildad, hermanos. Por consiguiente, la humildad está en el por consiguiente, por todo lo que Cristo ha hecho. Ahora humildemente nos ponemos y morimos a nosotros y decimos, estoy dispuesto a servir como sea para el beneficio de la iglesia. Ustedes ven, Pablo aquí y en Corintios está batallando con la tendencia humana de tener arrogancia espiritual. Dios nos salva por gracia, llegamos al Evangelio, estamos felices hasta que creemos que no los merecemos. Hasta que creemos que es un privilegio para Dios habernos salvado. Porque nosotros traemos tanto beneficio para el Evangelio. Es una bendición tan grande. Claro que Dios me salvó. Y comienza a entrar la arrogancia espiritual. Y parte de esa arrogancia puede entrar porque Dios nos ha dado dones y pensamos que esos dones son nuestra identidad en el Señor. Y nos elevamos espiritualmente y no servimos a la iglesia efectivamente porque nos queremos servir a nosotros. Algunos practican los dones por reconocimiento, pero otra forma de verse el orgullo es no practicar los dones para guardar nuestra reputación. Hay un orgullo ahora que quizás es más prevalente entre aquellos que queremos estudiar la palabra de Dios profundamente, en que no queremos practicar los dones porque no quiero que me digan que yo soy medio raro. Y guardamos la oportunidad de bendecir y edificar la iglesia por nuestro orgullo. Y una de las arrogancias que yo pienso que ha afectado a la iglesia en este tema es la arrogancia de definir los dones por nuestras experiencias y no por la palabra del Señor. Permitir que las experiencias sea lo que defina la práctica de los dones y no lo que Dios nos ha dado, que es lo que nos debe decir cómo practicar los dones. Y es en ambos extremos. Personas que porque tienen un testimonio de algo que sucedió, piensan que esa es la forma que se deben practicar los dones, aunque la forma que sucedió la experiencia quizás no es basado en lo que la Biblia nos enseña. Pero también podemos irnos al otro extremo de no querer practicar los dones, porque hemos basado nuestra teología en experiencias. Y la humildad nos debe decir que nosotros debemos de practicar los dones basado en lo que Dios ha revelado, dependiendo de la revelación de Dios. Si queremos depender del Espíritu Santo,
dependemos de cómo Dios nos ha dicho que los dones deben funcionar en la iglesia. Y este texto quiere animarnos a que los dones sean prevalentes en medio de la iglesia. Y quiero aclarar algo antes que lleguemos. Cuando vemos aquí los dones, no estamos pensando solamente en profecía y en lenguas. Estamos hablando en el trabajo amplio de los dones, en el servicio, en la generosidad, en todos los dones que ayudan para la edificación de la iglesia. Pero Pablo, antes de darle los diferentes dones para que bendigan a su iglesia local, quiere lidiar. En Puerto Rico la palabra lidiar, no sé si lo usan acá en México, decimos hay que bregar con eso. ¿No es ofensiva la palabra? Ok, bueno, pues vamos a decir que hay que bregar con varias cosas antes de ver el tema de los dones. Pablo quiere primero bregar con nuestros corazones y bregar con nuestras motivaciones. Él quiere bregar con nuestros corazones, de que nuestros corazones estén en el lugar correcto y que nuestras motivaciones estén en el lugar correcto, para entonces exhortarnos a que correctamente usemos los dones para la edificación de la iglesia. Así que Dios nos ha dado los dones para que unos a otros apuntemos al dador de los dones. Punto número 1, bregamos con nuestro corazón. Bregamos con nuestro corazón, nos medimos humildemente. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es interesante porque Pablo comienza modelando la humildad que él está pidiendo a esta iglesia. Él está modelando esta humildad. Mira cómo Pablo comienza diciendo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Él pudo haber dicho, porque yo soy el apóstol, hagan esto. Porque yo soy aquí el jefe, el presidente, hagan esto. Pero él está modelando la gracia que él quiere que informe la vida de esta iglesia. Él dice, por lo que Dios ha hecho en mí, porque si hago algo es por la gracia del Señor, por eso les animo a que hagan eso. Así que antes de animarlos a ellos a utilizar la gracia para informar sus dones, Pablo les está modelando esto. Hermanos, la respuesta correcta para crecer en humildad es ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracia y paz. ¿Cómo puede ser que el Señor nos ha salvado a nosotros? Eso debe estar constantemente informando nuestro estudio de este tema. Qué bendición que puedo pensar que yo puedo de alguna forma tener un don que bendiga a la iglesia de Cristo por la cual Él murió. Qué bendición que aquel que era enemigo de Dios ahora puede considerar que Dios lo puede utilizar para bendecir a su pueblo. Y eso debe informar nuestra humildad cuando nos acercamos a este tema. Pablo en cierta forma está diciendo, y no en cierta forma está diciendo que se miran de una forma humilde. Y tenemos que cuidarnos de dos extremos. El extremo de pensar y depender de nosotros, porque eso va a afectar la forma que utilizamos los dones. Porque si pensamos, como si yo me parara aquí diciendo, ya, este sermón ya lo tengo cuadrado. Esto no hay, esto claro que va a bendecir a la iglesia, muchachos. No va a bendecir a la iglesia porque nos estamos midiendo muy por encima, más encima de aquello que Dios nos ha permitido. Y no estamos dependiendo de Él, pero por otro lado podemos ir a una humildad falsa de decir, yo no puedo bendecir a nadie. Y Pablo está diciendo que nos midamos con cordura, con un buen juicio, que no pensemos más alto de lo que debemos pensar, pero que pensemos correctamente lo que Él ha hecho en nosotros para entonces poder humildemente servir a otros. Y tienes que pensar cuál es mi inclinación. ¿Hacia dónde yo tiendo a ir? Personalmente yo puedo ir y tender a la autosuficiencia. Y tengo que estar cuidando de no depender en mis dones, sino depender en el dador de los dones. Pero quizás hay personas
que tienen una visión tan baja de ellos que piensan que no pueden bendecir a nadie. Y el Señor nos dice a ambos, arrepintámonos, mirámonos a través de la cruz del Calvario para poder bendecir a otros. Hace 3 semanas hubo una actividad de mujeres de la iglesia que mi esposa está liderando. Mi amor, si estás viendo esto, te extraño. Y le pidió a varias damas que compartieran un testimonio acerca de cómo la predicación de la palabra de Dios había estado afectando sus vidas. Y habían 2 de ellas que no querían hacerlo, no querían. Y Katy con gracia les apuntó al evangelio y cómo esto iba a bendecir a otras personas. Y fue de tanta bendición cuando Katy me contó que había una que el papel parecía, ¿verdad? Pero tuvo la valentía y la confianza en el Señor de hacerlo y tuvo un efecto bien masivo en todas las demás damas. El simple hecho de confiar en el Señor y hacer algo que era contrario a su naturaleza para bendecir al pueblo de Dios. Tenemos que medirnos de una forma que sea, como dice el texto, con buen juicio. Porque Dios ha distribuido fe a cada uno de nosotros para poder servirnos los unos a los otros. Hermanos, la cruz debe ser aquello que informe cómo nos medimos. Nuestros mejores días, los días que hacemos nuestro devocional, que le predicamos al vecino, que nos portamos bien con nuestras esposas, que hacemos los trastes. Esos días es la gracia de Dios lo que eso permite, pero nuestros peores días, los días no están buenos. Para mí son los días que yo paso hambre. Cuando a mí me da hambre, me pongo, no sé, como que Hulk sale. Esos días, el evangelio cubre multitud de pecados. Y eso no es una excusa para pecar, porque hasta nuestros mejores días están manchados con nuestro pecado. Así que el evangelio nos ayuda a medirnos con cordura, porque vemos que todo lo que tenemos es por gracia. Y cuando vemos esto, hermanos, esto nos libera para servir. Porque si hemos recibido por gracia queremos bendecir a otras personas. Así que esta gracia nos impulsa a servir, nos libera para poder servir al cuerpo de Cristo. Punto número 2, bregamos con nuestras motivaciones. Bregamos con nuestras motivaciones. Dios nos ha dado los dones para que apuntemos a otros al dador de los dones. Bregamos con nuestro corazón. No nos queremos medir con orgullo. Bregamos con nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos mueve a querer practicar los dones espirituales? Verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nos medimos humildemente. Ahora tenemos que ver que somos parte de un cuerpo y que nuestra motivación para servir no es nuestra gloria, es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos debe mover para servir. Somos parte de un cuerpo. Y cuando hacemos algo que beneficia al cuerpo, hasta en cierta forma parece egoísta, pero nos beneficia a nosotros porque somos uno, hermanos. Yo creo que el mejor ejemplo es el matrimonio. Cuando yo hago algo que beneficia a mi esposa, me estoy beneficiando a mí porque somos uno, no estamos separados. No somos 2 personas, somos una persona. Y en la iglesia, ayer Carlos nos mostró, somos uno por medio de la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. Nuestra motivación debe ser que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Y él da la analogía del cuerpo. Mira el verso 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay una diversidad de miembros, diversidad de funciones. Imagínense que todo el mundo quisiera ser el ojo. Nadie quisiera ser. Aprendan que antes de predicar lo ponen en silencio. Y para colmo es un telemarketer.
Todo el mundo quiere hacer la parte, ¿verdad? Los ojos. Yo cuando me enamoré de mi esposa la miraba hacia los ojos profundamente. Yo no estaba pensando en sus riñones, ¿verdad? No estaba pensando en el sistema digestivo. Pero son importantes, son parte del cuerpo para que ella y yo poder mirarla a los ojos y perderme en sus ojos. Todo su cuerpo tiene que estar funcionando. Y una de las cosas que hemos hecho es que hemos espiritualizado ciertas funciones dentro del cuerpo y todo el mundo quiere ir a esas funciones porque eso te da una validez. Pero no, todas son importantes. Todas son importantes. Oh, hermanos, aquellos que están sirviendo en la oscuridad, que nadie los ve, preparando esta conferencia por semanas y nadie sabe lo que tú hiciste, eres una parte indispensable del cuerpo. Gracias por lo que estás haciendo por bendecir a la iglesia del Señor. Todos nos necesitamos. Cada función es importante. La persona humilde se regocija por los dones que Dios le ha dado a otras personas y no se ve mejor o peor, sino que practica los dones que Dios le ha dado para el beneficio del cuerpo a que Él pertenece. Así que vemos que hay diversidad de miembros, diversidad de función. Verso 5, hay unidad en Cristo y eso hace que haya unidad en los miembros. Hay diversidad, pero hay unidad. Puede haber diversidad, pero si hay diversidad y no hay unidad, de nada sirve la diversidad. Ahora todo el mundo habla de diversidad, pero no hay unidad. En la iglesia hay diversidad, pero tenemos unidad. Verso 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, hermanos. Esto tiene que entrar en nuestro ser, en nuestro corazón. Tenemos que creerlo porque esto cambia nuestra vida y cómo vemos la vida de la iglesia. Somos uno. Somos uno. Cuando tú vas el domingo a la iglesia y te sientas a escuchar la palabra del Señor y cantas alabanzas con el pueblo de Dios, no estás haciendo esto individualmente para que simplemente sentirte tú bien o recibir tú algo. No, lo estás haciendo como un pueblo, juntos, unidos en la unidad que Cristo nos da. Somos uno en Cristo. Y piensa esto, sin unión con Cristo no hay dones. Sin unión con Cristo no hay dones. Los dones no funcionarían. Los dones son para edificar. Y en cierta forma, porque somos uno en Cristo, cuando tú usas un don para el bendecir a una persona, tú estás extendiendo el cuidado de Cristo a esa persona. Tú eres uno con Cristo, tú usas tu don para bendecir a alguien, esa persona está experimentando el cuidado de Cristo. Porque somos uno en Cristo. Así que nuestra motivación nunca debe ser nuestra gloria, nuestra motivación nunca es para que digan, por ahí va el siervo de Dios. Nuestra motivación es para que las personas puedan ver y recibir el cuidado personal de su Salvador. Para que sepan en su momento de necesidad y una palabra de exhortación o un servicio, el Señor está cerca. El Espíritu nos da unidad con Cristo. El Espíritu nos da los dones para que podamos experimentar la cercanía de nuestro Señor. Así que cuando retenemos los dones y no los usamos, retenemos el cuidado de Cristo a otros. Y cuando distorsionamos los dones y los hacemos por ganancia personal para que la gente piense que yo soy verdaderamente espiritual, distorsionamos el cuidado de Cristo para el pueblo de Dios. Por eso, antes de practicar los dones, tenemos que bregar con nuestro corazón y bregar con nuestras motivaciones por medio del lente del Evangelio. En humildad, todos trabajamos juntos para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo.
Así que nos medimos humildemente, somos parte del cuerpo. Dios nos ha dado los dones para que unos a otros apuntemos al dador de los dones. Punto número 3. Bregamos. Bregamos con nuestro corazón, bregamos con nuestras motivaciones. Punto número 3, bregamos, actuamos, aplicamos los dones. No nos quedamos en esta simplemente meditación de nuestras motivaciones, meditación de nuestro corazón, porque a veces nos ponemos tan introspectivos que estamos todo el tiempo buscando introspectivamente, mi corazón no está en el lugar correcto y nunca actuamos, nunca bregamos. Debe haber un momento que miramos nuestro corazón, le pedimos al Señor que nos ayude, pedimos perdón si hay motivaciones incorrectas, pero nos movemos en fe y practicamos los dones para el beneficio de la iglesia. Verso 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsalo en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Así que, verso 1, morimos a nosotros, no nos adaptamos a este mundo. Verso 2, nos medimos con cordura, somos parte del cuerpo de Cristo, ahora bregamos. Ahora ponemos en práctica los dones. El punto es, hay diversidad de dones, usémoslos para el beneficio del cuerpo. Hay muchos diferentes dones, vamos a usar cada uno de ellos. En el verso 6 lo vemos claramente, usémoslos, pero teniendo dones que difieren, son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Nuevamente el Evangelio, según la gracia que ha sido dada, es un regalo de Dios, es algo que no merecemos. No es como que este es mi don y nos identificamos, esto es lo que me identifica a mí, tenme respeto porque yo soy el siervo del Señor. Eso no es lo que dice aquí. Acá lo que dice es, según la gracia, es gracia del Señor, es un regalo del Señor. ¿Nos lo guardamos? ¿Nos lo reservamos? No, usémoslos, bregamos, los hacemos, los ponemos en prácticas. Hacemos que sean usados para la edificación de la iglesia. Así que los dones, hermanos, son por gracia. No es para jactarnos de ellos, no es para guardarlos, es para usarlos. Es para ponerlos en prácticas, es para bendecir al pueblo de Dios. Así que son gracia, hermanos. Es como la parábola de los talentos. Dios nos ha dado, no es para guardarla, no es para no ponerlos en uso, es para usarlos para el beneficio de la iglesia. Esta mañana estaba mirando las notas, me levanté, estaba haciendo las diferentes cosas y llega un correo electrónico de mi esposa. Y luego de mañana salgo para Guatemala y voy a estar dando una conferencia en Guatemala. Y estaba orando por eso y en ese momento llega un correo de mi esposa hablando específicamente de cosas de las que yo estaba orando y animándome a incluir ciertas cosas en el sermón que en ese momento yo estaba pensando. Un testimonio que estaba pensando incluir de la vida de ella. Mi esposa viene de un trasfondo no cristiano y fue salvada a la edad Dios la salvó a la edad de los 20 años. Y yo voy a estar yendo a una conferencia para maestros de escuela dominical. Y ella me dijo, José, yo pienso que es del Señor que tú incluyas mi testimonio. Que como a los 10 años yo visité una iglesia y una maestra de escuela dominical me dijo que Jesucristo es del Señor. Y que desde ese momento ya creyó. Y a los 20 años eso dio fruto en su corazón. Oh, hermanos, eso no es coincidencia, eso es un don espiritual funcionando para la edificación de la iglesia. Yo creo que nos hemos puesto tan naturales que pensamos que son coincidencias, son cosas que suceden. Y quizás tenemos temor de vernos sobre espiritualizados y no contar cómo eso es el Espíritu Santo de Dios trabajando en ese momento para la edificación de su iglesia.
Y por un tiempo la iglesia era una competencia de espiritualidad. No sé si se acuerdan. Uno llegaba a una iglesia y todo el mundo te decía cuáles eran sus dones. Yo soy el profeta, yo he visto una visión, yo he visto el tercer cielo. Y era una competencia de quién era el más espiritual. ¿No se acuerdan de esos tiempos? Que la gente te daban como su currículo de espiritualidad para ver quién era el más espiritual entre todos. Era yo. Pero yo creo que hemos sobrecorregido y ahora estamos que no queremos experimentar nada por parecer que somos ignorantes. Oh, hermanos, tenemos que depender profundamente del trabajo del Espíritu. Hemos hecho lo contrario por guardar nuestra reputación y ser respetados por el mundo. Y necesitamos convicciones bíblicas que veamos en las Escrituras de cómo debemos manejar y confiar en Dios por medio de sus dones. No dejar que los abusos definan y no dejar que el temor al hombre nos restrinja. Y hermanos, algo que el texto muestra, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que no hay una diferencia. Pablo no dice, profecía es un don aparte y entonces vamos a hablar con los otros dones que parecen más naturales. No, están juntos. No son como que aquellos y estos son los especiales. No, todos están ahí para la edificación de la iglesia. No es una lista separada, es una lista que está ahí para mostrar que los dones están para bendecir a la iglesia del Señor. Hace como 3 o 4 meses, no voy a decir la persona, pero un amigo, voy a decir en Sudamérica, porque vive en Sudamérica. Él es un cesacionista bastante conocido y es un amigo cercano, una persona que amo, que hablamos frecuentemente. Y el Señor puso algo en mi corazón para su vida. Y yo, de verdad, Señor, a Él. Y dejé un día pasar. Y el segundo día ahí, y pasó, y el tercer día no pude aguantar más. No pude aguantar más y nos comunicamos por Messenger. Y le dije, brother, no sé, quiero ser fiel al Señor. A mí no me interesa que tú pienses que esto es profecía o que esto fue algo que el Señor puso en mi ser. Pero quiero ser fiel a lo que pienso que la palabra del Señor me llama y te voy a compartir esto. Y le compartí algo sobre ciertas cosas que el Señor había puesto en mi corazón. Y sus primeras palabras fueron, yo creo que me vas a convencer. Hermano, si el temor hubiese informado, no hubiese bendecido al cuerpo de Cristo. A mí no me interesa que él piense que yo soy más o menos espiritual por eso. A mí no me interesa que él le llame profecía o lo que le llame lo que quiera. A mí lo que me interesa es que él sea edificado. Que él ame más al Señor por eso. Que él vea la unión con Cristo y el cuidado de su mismo Salvador para su vida en un momento de incertidumbre que se presentaba. Así que hermanos, nos tiramos a practicar los dones para el beneficio de la iglesia. Si eres continuista, ora para que Dios te use usando cualquiera sea de los dones, hermanos. No usemos este tema para dividir, usemos este tema para que el Señor dé un fuego en nuestros corazones para servir a la iglesia, para que ellos vean el cuidado de su Salvador por medio de los dones que Él da a la iglesia. Y que veamos el trabajo amplio del Espíritu Santo. Pablo nos está mostrando de que el Espíritu Santo trabaja en muchas formas. Uno de los problemas que pueden suceder con los dones es que nos obsesionamos con uno de ellos. Así como yo me obsesiono con correr y no me gusta estirarme, quizás nos obsesionamos con alguno de ellos. Pero hermanos, tenemos que verlos y ver el trabajo amplio de ellos y tener ojos para ver dónde Dios está trabajando con el trabajo amplio de cada uno de ellos.
Cuando vemos a alguien sirviendo, hermanos, no podemos pensar que está sirviendo porque es que él es así, porque él le gusta hacer estas cosas, porque es una persona laboriosa. No, hermanos, ese es el trabajo poderoso del Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo estamos viendo, cuando salgamos afuera y veamos todas estas personas con las camisas grises, sirviendo, dando de su tiempo, dejando días de vacaciones para que nosotros podamos disfrutar de esta conferencia, no digamos, ay, qué buena persona. No, ese es el Espíritu Santo trabajando poderosamente en la vida de ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener ojos para ver eso, para ver el cuidado de Cristo por su iglesia de formas que parecieran que son sobrenaturales o de formas que parecieran cotidianas. Para que el Señor sea glorificado. Cuando ves a tu pastor dando su esfuerzo domingo tras domingo para enseñarte, ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y tú estás agradecido por el trabajo de esa persona y por el don que Dios le ha dado para esa persona. Para las personas que son generosas, ese es el Espíritu Santo de Dios. Todos estamos llamados a ser generosos, pero hay gente que tiene como que ese don de generosidad. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermanos, ustedes son un ejemplo de generosidad. Su hospitalidad muestra su generosidad. Yo no sé qué voy a hacer con todas las cosas que me han dado y regalos porque no me caben en la maleta. Gracias por su generosidad. Ayer recibí un regalo de una pareja que conocí el año pasado. Hermanos, eso es el Espíritu Santo de Dios. La generosidad para bendecir a otra persona. Y tenemos que abrir nuestros ojos para ver el Espíritu Santo trabajando todo el tiempo en la iglesia. Y digamos, gloria a Dios, mira, está trabajando ahí, mira esa persona haciendo eso, mira que él exhortando al otro, gloria sea al Señor, y ver la gracia y el cuidado de nuestro Dios para su iglesia por medio de los dones. Por eso, hermanos, bregamos con nuestro corazón, bregamos con nuestras motivaciones para poder bregar, para poder darnos y usar los dones para que la gente tenga el cuidado de su Salvador. Recuerda esto, el verso 5 nos lo decía, somos unos en Cristo. Cuando tú sirves, cuando tú exhortas, cuando tú extiendes misericordia, es el cuidado de nuestro Salvador para nosotros. Así que no lo veamos como algo casual, veamos algo para tener más amor, pasión, enamorarnos de nuestro Señor, que por su gracia nos da al cuerpo para cuidarnos los unos a los otros como una extensión de su amor por la iglesia. Nunca dudamos del amor del Señor porque en la cruz del Calvario Él mostró su gran amor. Pero cuando nos servimos los unos a los otros es una extensión de su infinito amor para con nosotros. Por eso, hermanos, usémoslos. Usémoslos para que cada uno de nosotros podamos ser instrumento de la extensión del amor de nuestro Salvador para la gloria de Dios y la edificación de su cuerpo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú nos ayudes a medirnos correctamente. Y que podamos lidiar con nuestro corazón y tener un corazón de poder entregarnos para el servicio. Y que podamos, Señor, tener la motivación correcta. Una motivación de que somos unos en Cristo, de que somos parte de un cuerpo. Y por consiguiente podamos servir a ese cuerpo. Oh, hermanos, Señor, que cuando veamos cada domingo a la iglesia del Señor, cuando nos reunimos en grupos pequeños, cuando estamos juntos tomando un café, no solamente veamos una persona, veamos a la novia del Cordero. Y porque vemos a la novia del Cordero por la cual tú diste tu preciosa sangre, eso nos impulse para amar a la novia, a tu novia. Úsanos, Señor. Es mi oración, Señor, que por medio de este pasaje, Señor, tú nos hagas arrepentirnos de quizás nuestra timidez de usar los dones. Y que los pongamos en prácticas para beneficio del cuerpo. En tu nombre, Jesús, oramos.
Amén y amén. Un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.